ingeniero civil industrial y máster en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Chile, además de máster y doctor en economía de la Universidad de Harvard. Entre los años 2001 y 2005 se desempeñó como economista en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. A su regreso a Chile, trabajó como economista senior del Banco Central de Chile, especializándose en el análisis del entorno macroeconómico y financiero nacional e internacional. En 2006 fue asesor senior del Ministerio de Hacienda y entre 2009 y 2010 ejerció como coordinador de asesores y de mercado de capitales en dicha cartera. Don Alejandro Mico, en reemplazo del ministro de dicha cartera, ha hecho gentilmente un espacio en su agenda para acompañarnos esta mañana y hacer un profundo análisis respecto a las perspectivas y desafíos en el escenario macroeconómico del país. Invitamos entonces al señor don Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda. Un fuerte aplauso para él. Muy buenos días, señor ministro, se tenía que ir, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Patricio Crespo, señor subsecretario, don Claudio Ternicer, honorables parlamentarios que están acá con nosotros, señoras y señores. Sin duda es partir diciendo que el ministro tenía muchas ganas de estar acá, pero obviamente por el tema del presupuesto, que hoy día se parte discutiendo, se hizo completamente imposible su presencia. Y me pidió que primero les diera un saludo y segundo le hiciera presente la importancia que tiene el sector del agro para el crecimiento en el corto y en el mediano plazo del país. Y eso lo vamos a ir viendo un poco en el tema de la presentación. Claramente no soy un especialista en temas del agro, pero sí creo que uno puede ver, dada la situación nacional y internacional, fácilmente ver cuál es el rol que tiene que jugar en el agro en el futuro cercano. Y déjenme plantear mi presentación en tres partes. Primero, un poco la situación macro, el subsectorial y cuáles son las oportunidades y complejidades que tiene el crecimiento futuro de este sector. En lo macro, sin duda alguna, todos hemos estado viendo en el último tiempo la baja importante que ha tenido el crecimiento mundial, tanto de los países desarrollados como de los países emergentes, y cómo las perspectivas de crecimiento siempre se han visto dañadas a la baja. Ahí tenemos en la parte izquierda de la pantalla la evolución del crecimiento de los países desarrollados en amarillo, de los emergentes en azul y el mundo en verde. Y las líneas puntiagudas son las percepciones que había de crecimiento en julio del 2015, es decir, un año atrás. Y lo que hemos visto constantemente, una baja considerable del crecimiento mundial en el último tiempo, tanto de los países, principalmente de los países emergentes y los países desarrollados. Hemos visto que después de un repunte el año 2014, las perspectivas de crecimiento para la economía mundial de los países desarrollados se ha mantenido plana. En términos de comercio, también hay una situación que es importante que tenemos que considerar, y voy a hablar un poco más adelante cómo abordarla. Está el tema de que en general los países del mundo, en particular los países desarrollados, han empezado a tener políticas que tienden a ser más restrictivas. Y así, en forma por primera vez en la historia de hace mucho tiempo, desde el 2002, tenemos niveles de crecimiento del comercio mundial negativo. ¿Qué quiere decir esto? El mundo, y eso lo hemos estado viendo a nivel de las noticias del último tiempo, ha tendido a tener, en particular en los países desarrollados, ciertos movimientos hacia ser más restrictivos con el comercio en bienes. Y ahí están los datos. Estábamos viendo hoy día en las noticias el tema de la consolidación del Brexit en Inglaterra, el tema de Estados Unidos, con las discusiones que se han dado de poner en tela de juicio el tema del NAFTA, por ejemplo. Son temas que es importante que tenemos que ir abordando como país hacia el futuro.
¿Y qué tenemos que hacer? Es parte de los desafíos que tiene este sector y que me gustaría hablar un poco de eso más adelante. Acompañado de esto, sí, tenemos un crecimiento más lento, pero también tenemos a nivel mundial, y así lo demuestra el gráfico tanto de la izquierda, que es la liquidez que se ha inyectado a la economía mundial, es decir, los recursos financieros que se han inyectado a la economía mundial en los últimos años, y vemos un tremendo aumento de la liquidez mundial que se ha traducido, como se ve en el gráfico de la derecha, en caídas importantes de los costos de financiamiento. Estamos con niveles históricos de tasas de interés más bajos que obviamente en alguna forma ayudan a compensar el efecto de la caída del crecimiento de la economía mundial. Es decir, por un lado tenemos un crecimiento más lento, pero por otro lado esto ha estado acompañado con tasas de interés históricamente bajas. Y eso se ha visto tanto a nivel mundial, pero también claramente a nivel del mercado local chileno. Y eso es un punto también a tener en cuenta en nuestro análisis del sector agropecuario. Ahora, sin duda alguna, lo que vimos en un comienzo, en la gráfica del crecimiento mundial, y en particular el bajo crecimiento de los países o la caída del crecimiento de los países emergentes ha tenido un impacto muy importante en nuestro principal bien de exportación, que es el cobre. Y ahí tenemos la evolución en rojo de la caída del precio del cobre en el último tiempo. Y esto está claramente muy relacionado con lo que ha pasado en China. ¿En qué se ha traducido esto? Se ha traducido que el valor de nuestro principal bien de exportación ha tenido una drástica caída en los mercados mundiales y esto ha tenido un impacto muy importante en Chile. Y permíteme pasar para entender un poco por qué está pasando esto y qué tenemos que estar mirando para ver cómo viene el futuro de este bien, el principal exportador, el bien que exportamos como país, y cuál es la implicancia que tiene para ustedes el agro. Y ahí lo primero es entender bien de dónde viene este fenómeno. En su lado izquierdo tenemos cómo una caída de 1% de la demanda china afecta a los países dependiendo si son economías avanzadas, si son exportadores de materias primas o si son países cercanos a China, países del Asia. Y lo que vemos, cosa que ya no es muy sorprendente, que hemos sabido, pero que es importante tener claro siempre, que cuando China baja, aunque sea un poco su ritmo de crecimiento, y así ha estado constantemente en el último tiempo, nos pega fuertemente a los exportadores de materia prima. Por cada un punto en la demanda, en la caída de demanda de China, tenemos un impacto de 0,74 en los países exportadores de materia prima. Y si vemos el gráfico de la derecha, vemos que el principal impacto lo tiene sobre los precios de los commodities y en particular en el precio del cobre. Si ustedes se dan cuenta, el tema del cobre, ante una caída del consumo en China, tiene una caída casi 1 a 1 con el efecto en el precio del cobre. Por lo tanto, estamos fuertemente, como productores de este bien, afectos a lo que está pasando en China. Y las proyecciones de crecimiento del China siguen siendo positivas y altas, pero claramente mucho más bajas de lo que eran en el pasado. Pasamos de tasas de crecimiento del 10% a tasas ahora algo o alrededor del 6% para el caso de China. Eso obviamente va a tener un impacto, y ha tenido un impacto en el precio del cobre, una fuerte caída, más de un 50% en el precio del cobre, y este nivel de precio del cobre lo más probable es que se siga manteniendo en el próximo tiempo. Y todos sabemos que en una economía como la chilena, abierta, donde lo que pasa en el mercado mundial tiene impactos reales en Chile, vemos que esta caída del precio del cobre ha afectado a nuestra economía en uno de los precios más importantes. Ya lo dijo el ministro don Carlos Furche. Esta caída del precio del cobre ha tenido un impacto muy importante en lo que es el valor del dólar, del tipo de cambio. Y este valor del dólar se ha depreciado en forma importante en el último tiempo y los pronósticos que hace el gobierno para el futuro año, como lo demuestra en la ley de presupuesto, es que el valor del dólar se va a mantener en torno a los 700 pesos. Por lo tanto, va a seguir siendo
este valor del dólar un aliciente para el sector del agro. ¿Y eso por qué? Porque vemos que el crecimiento de China se va a mantener en los niveles actuales y eso va a tener que el precio del cobre, nuestro principal bien de exportación, va a estar en los niveles actuales y eso implica que la economía chilena va a tener que seguir viviendo días como los de hoy día, donde tenemos que la economía se ha visto fuertemente afectada por el menor crecimiento de China, lo cual ha impactado en el valor del cobre y eso ha generado que nuestra economía tenga un proceso de crecimiento más lento. Ahora, sin duda alguna, ese nivel de crecimiento más lento se ha visto principalmente afectado o se ha visto reflejado en el crecimiento de la minería. Y ahí está la evolución del crecimiento primero de la inversión por sectores y luego de la inversión en minería privada en montos. Y lo que vemos es que post caída del precio del cobre hemos tenido una contracción muy importante de la inversión del país, pero principalmente por el lado minero. Ahí está la línea roja que ve cómo la minería del 2014 y 2015 ha tenido un impacto negativo en la inversión del país. Y lo que se ha empezado a ver es que otros sectores han empezado a reaccionar post esta caída inicial de la inversión y ahí vemos el resto de la economía o el sector no minero cómo empieza a aumentar su inversión. Y en ese punto principalmente tenemos el tema del sector energético, que también lo mencionó el ministro Furche, como un sector que había tomado las riendas de importante aumento de la inversión y que ha tenido un importante impacto esta nueva inversión en caída de los precios de la energía, que también es otro elemento que, como dijo el ministro de Agricultura, es un elemento que favorece el crecimiento de la industria del agro. Pero vemos un poco lo que pasó afuera, vemos un poco las primeras reacciones en Chile, la caída de la inversión en minería, pero aquí lo importante es ver cómo Chile hoy día primero abordó esta caída importante del precio del cobre, esta caída importante de la situación mundial, de menor crecimiento de la economía mundial, y cómo salimos. Y cuando uno va a la primera clase de economía o de macro, a uno tienden a verlos a enseñar cuáles son las formas que debiese una economía que se ajusta en forma correcta a un shock como el que acabamos de observar en el caso del chileno. ¿Cómo debiese abordar una economía cuando el valor de su principal bien de exportación cae en la forma que ha caído el precio del cobre? Y lo que nos plantean como un buen ajuste, un sano ajuste, es lo siguiente. Primero, la economía tiene que hacerse cargo de que por una situación externa es más pobre. Sin duda alguna, cuando el precio del cobre cae de 4 a 2, como país somos más pobres. Y lo primero que tiene que hacer un sano ajuste ahí es que los precios internos de la economía reflejen esa caída del valor que nos ha hecho potencialmente más pobres. Y el primer precio que tiene que cambiar es el tipo de cambio, y es el tipo de cambio real. Y eso ya lo mencionó el ministro de Agricultura, ha tenido una evolución a que el peso se haya devaluado fuertemente, el tipo de cambio multilateral, que es decir, cuánto se valora nuestra moneda vis a vis a otras monedas del mundo, se ha devaluado en forma importante. Ahí está el gráfico a su derecha. Y el tipo de cambio real también se ha devaluado en forma importante. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día nos sale, después de este choque externo, lo que tenía que hacer la economía era decirse internamente a través de los precios de que tenía que ser más caro importar y tenía que ser más ventajoso exportar para ajustar este choque negativo en el cobre. Y la economía chilena, como lo muestra ese gráfico, lo hizo 1 a 1. Es decir, la primera fuente de un sano ajuste, la economía chilena la hizo. Dejar que el dólar se devaluara. Y así lo hemos hecho. Lo segundo que se plantea ante una situación de caída de la demanda externa, que tiene que hacer una economía para ajustarse en forma sana, es decir, ok, si tengo una caída de la demanda externa, tengo que tratar de compensarla de alguna forma a través de las dos políticas macroeconómicas que existen. Una de ellas es la política monetaria y la otra es la política fiscal. Y ahí tenemos
en el gráfico la evolución en rojo de la tasa de política monetaria del Banco Central. Y lo que vemos es que después de la caída del valor del precio del cobre, que nos afectó como un choque externo, el Banco Central hizo una baja muy importante de la tasa de interés, llegando a niveles de una tasa de interés de política monetaria de 3%, que si entendemos que la inflación proyectada es de un 3%, tenemos que una tasa de interés real cero. El país lo pudo hacer, sí, como lo plantea un buen ajuste, lo pudo hacer porque tenemos instituciones sólidas de un Banco Central independiente que puede hacer una política de esta magnitud, una contracción de la tasa de interés a niveles de tasa de interés real cero, sin tener un impacto importante en la inflación. Tenemos ahí la evolución en azul de la inflación, que después del impacto que tuvo el precio de la devaluación en los bienes que se importan, vemos que la inflación vuelve a sus niveles de largo plazo, es decir, cercanos al 3%. Por lo tanto, primero, un buen ajuste decía tipo de cambio de devaluarse, se hizo. Segundo, una política expansiva en lo monetario se hizo y se sigue haciendo. Y tercero, es una política fiscal de corto plazo expansiva. Y así fue que tuvimos que el aumento del gasto, el 2015 fue un 7,4% real, el 2016 un 4,2%, teniendo políticas claramente contracíclicas en lo fiscal, que es la tercera forma de hacer ajuste a una situación de un choque externo como el del precio del cobre que observamos a comienzos del 2013-2014. Se hizo, pero aquí es importante decirlo, y claramente hoy día que se presenta el presupuesto, las políticas fiscales contracíclicas tienen que ser por periodos acotados. Tienen que ser solamente por un periodo de 1 o 2 años y no más que eso, y después empezar a normalizarse. ¿Por qué es esto? Porque uno entiende que el proceso de un ajuste sano que tenemos de evaluación del tipo de cambio, que puede ser más permanente, que podemos tener una política monetaria contracíclica, que obviamente no puede ser permanente, pero puede tener un periodo más largo de estar presente en la economía, a diferencia del resto, que es la política fiscal, donde la política fiscal tiene que ser de pocas veces, fuerte en un comienzo y después retirarse. ¿Por qué? Porque el gasto fiscal de alguna forma tiene que en un comienzo sustituir la demanda privada que ha caído, en este caso la demanda internacional, pero después tiene que empezar a dejar espacio para el desarrollo del sector privado. Y si sigue aumentando mucho puede empezar a tener lo que llamamos, puede tener un efecto contrario, puede empezar a sacar al sector privado de los negocios y claramente en nuestra economía, en la economía que Chile ha construido en las últimas décadas, el rol principal de crecimiento de mediano y largo plazo está en el sector privado. Por lo tanto, en este tercer punto también Chile ha hecho una política fiscal, una política macroeconómica de libro de texto. Hemos hecho un ajuste sano a este choque externo. Ahora, sin duda, ¿qué tiene que empezar a pasar? Sí. Tiene que empezar a pasar, me voy a saltar quizás las comparaciones con otros países, lo que tiene que empezar a pasar es que esta nueva realidad que se traduce en un tipo de cambio más devaluado en forma permanente, tiene que empezar a hacer que la economía se empiece a mover de lo que hemos llamado, se tiene que empezar a mover desde el norte hacia el sur. Tiene que empezarse a mover del sector exportador de minerales a otros sectores de la economía. Y el más natural de ello es la agricultura. ¿Se ha visto esto? Sí, lo mencionaba el ministro de Agricultura. Ahí tenemos la evolución del PIB de la agricultura y el PIB total y las exportaciones, quizás lo más interesante de la agricultura vis a vis las exportaciones totales del país. Y como se pueden dar cuenta en el gráfico de la derecha, vemos que, como ya lo mencionó el ministro de Agricultura, las exportaciones del agro han empezado a crecer en el último tiempo en forma más sostenida, con niveles del 5% en los últimos trimestres. Lo cual empieza a mostrar que este proceso de que se hizo el ajuste sano en políticas macro, en políticas económicas, tiene que empezarse a traducir hoy día en un crecimiento de
los sectores que bajo esta nueva realidad, tipo de cambio más devaluado, costo del financiamiento más barato, tienen que empezar a tomar la posta. Y esos son los sectores no exportadores, no cobre. Y la agricultura juega un rol muy importante, como también otros sectores que deben irse desarrollando, como son, por ejemplo, los servicios asociados a distintas áreas de nuestra economía. Y aquí se mencionaba hace poco cómo empezamos a exportar ahora conocimiento en agricultura, conocimiento del tema de los viveros. También es otro tema que la economía chilena, con esta nueva realidad, tiene que ser capaz de, el sector privado, tiene que ser capaz de tomar la posta en esta nueva realidad, tipo de cambio más devaluado, costo del financiamiento mucho más barato que en otros periodos de la historia, tomar la posta para empezar a exportar otros bienes. ¿Lo hemos hecho en el pasado? Sí. Fruticultura nació cuando el precio del cobre estaba bajo. La salmonería surgió también cuando el precio del cobre estaba más bajo. Por lo tanto, lo que tenemos que ver hoy día es qué otros nuevos sectores o qué nuevos productos dentro de la agricultura tienen que empezar a surgir. Se mencionaban aquí algunos. ¿Qué nuevos mercados tenemos que entrar? Se mencionaban también China, por ejemplo. Pero el tema es cómo en esta nueva realidad una economía social de mercado y los emprendedores en una economía social de mercado son capaces de adaptarse a las nuevas realidades. Y la nueva realidad es una realidad de un tipo de cambio más devaluado con un financiamiento para un periodo más largo a costos más bajos. El tema es que tenemos que ser capaces de tomar esa nueva situación y hacer los negocios que sean rentables en esta nueva realidad económica. Chile lo está haciendo, ya mostramos las exportaciones. Si uno ve cómo es el crecimiento o la evolución del desempleo por áreas geográficas, es impresionante ver cómo en la zona norte ha crecido el desempleo, pero en la zona más sur del agro, más relacionada con el agro, el desempleo ha caído drásticamente. Se está produciendo esta reasignación, tenemos que hacerla de forma mucho más rápida. Ahora, vamos viendo un poco el sector de la agricultura, quizás me voy a saltar aquí el tema, y ya lo he hablado considerablemente. El sector de la agricultura, sin duda alguna, ha sido el sector que ha sido más dinámico en el último tiempo, con crecimiento muy por sobre lo que ha tenido el resto de la economía, y así tiene que ser. Así lo ve la evolución del PIB, como también la ve la evolución del mercado laboral, donde vemos cómo tenemos que el sector del agro ha tenido un manejo más benigno en términos de crecimiento que el resto de la economía. Y es parte de este ajuste sano de la economía, y como ya mencioné, quizás para estar acá, es hacerse cargo de esta nueva realidad, tipo de cambio más devaluado, política monetaria más baja, más expansiva, proceso del comienzo de reasignación del sector no cobre a otros sectores, surgimiento de nuevos sectores y productos, y hacerse cargo de la situación internacional que nos está llevando a cabo en términos de proteccionismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejen pasar a la última parte de la exposición. Tenemos que hacernos cargo y seguir tomando ventaja de lo que hemos hecho como país en los últimos años. Y en particular, tenemos que seguir utilizando los acuerdos comerciales que tenemos, que hoy día llegan a un número de países que representan el 86% del PIB. Tenemos que seguir tomando ventaja de esta situación de acuerdos comerciales que, si uno ve de ahí, durante estos próximos años van a seguir surgiendo efectos adicionales favorables para la agricultura. Por ejemplo, tenemos el tema de que nuestro acuerdo con la Unión Europea va convergiendo ya en 2016-2017 a aranceles cero en varios de nuestros productos de exportación del agro. Por lo tanto, tenemos que seguir tomando ventaja de estos acuerdos que hicimos en el pasado, pero que ahora empiezan a estar en pleno funcionamiento. Lo mismo empieza a pasar con el acuerdo comercial con Corea y con los Estados Unidos, que en este periodo empiezan a estar en plena vigencia y muchos de los productos, algunos de los productos del agro se ven beneficiados. En el tema de la Unión Europea, quiero mencionarles, haciendo un breve paréntesis, muchos de ustedes nos han planteado la intranquilidad de qué puede ser el impacto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y hoy día lo veíamos en las noticias que se piensa implementar su salida el 2017. Hemos estado en conversaciones con la embajada
de tal forma de que seamos el primer país de Latinoamérica que cuando empiece a negociar Gran Bretaña, seamos los primeros en hacer las negociaciones de Chile con Gran Bretaña, de tal forma de que los productos siempre estén protegidos, nuestros productos de exportación. Aquí, importante rubro, hay temas de los vinos, pero también se nos pueden abrir algunas oportunidades. Se nos planteaba por qué no se incorporaba en esta nueva negociación, por ejemplo, los temas referentes al aceite, que en el caso del acuerdo con la Unión Europea no está, pero podríamos tenerlo claramente con un acuerdo de desgravamen del producto de aceite de oliva con el caso de Inglaterra. Estamos muy preocupados por ese tema y queremos que Chile sea el primer país de Latinoamérica en que formalice el acuerdo con Gran Bretaña una vez que se realice la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ahora, tenemos que seguir avanzando como país para fortalecer que esta reasignación se haga, sin duda alguna. Y aquí hay temas importantes, se mencionó el tema de la energía, no lo voy a mencionar, pero también tenemos el tema de la logística. Hay una serie de temas que se están llevando a cabo para mejorar la logística de nuestras exportaciones. Y aquí déjenme mencionar solamente uno. Está el tema del sistema de ventanilla única para la exportación de productos, que está ya para la exportación en plena vigencia, y lo que estamos haciendo es tratar de tener una coordinación con puertos, es decir, que el sistema de ventanilla única del Estado se relacione con la ventanilla única de algunos puertos, de tal forma de que podamos tener un comercio más fluido y la salida de productos como los del agro sea más fácil. En ese punto estamos en un acuerdo, hemos hecho un acuerdo con el Surloc, que es los puertos de la 8ª región, de tal forma de que estén interconectados el sistema de los puertos privados con la ventanilla única de comercio del Estado, de tal forma que la exportación de bienes sea lo más fácil posible. Ahora, tenemos que seguir avanzando en ese punto, pero no puedo dejar de mencionar dos temas que fueron mencionados al final por la presentación del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que dice en relación con el tema del agua. Y aquí, sin duda alguna, siempre, y así hemos dicho, cuando existen cambios, se generan angustias. Pero déjenme hablar, hay dos temas que están hoy día en debate en el Congreso Nacional. Uno de ellos es la reforma al Código de Aguas y el otro es el proyecto de ley sobre sanciones y fiscalizaciones. Dejen partir primero cuál es el espíritu que tienen estos dos proyectos y cuál es la visión que tenemos desde el Ejecutivo al respecto del avance que tienen estos dos proyectos en el Congreso Nacional. Primero, creo que es importante y no existe duda alguna de que el mercado del agua, a pesar de que ya ha tenido un funcionamiento relativamente bueno, ha empezado a tener ciertos problemas en su funcionamiento, en términos primeros de coordinación y segundo también han habido elementos de especulación que han afectado a los productores de nuestro país. En ese punto, lo que se busca con este proyecto es armonizar los fines que tiene el agua en términos de los fines de subsistencia para el uso humano, de los temas ecosistémicos, de conservación del medio ambiente y también de los productivos. Un sano equilibrio aquí es importante para hacerlo. El proyecto que ingresó, la indicación que ingresó el Ejecutivo al respecto hacía un buen equilibrio de los temas. Todos entendemos que el primer uso del agua tiene que ser el consumo humano, creo que en eso no hay ningún tema alguno y eso está relevado en el programa, en el proyecto de ley. Hay otros temas que se han ido incorporando en la legislación que son más complejos, por ejemplo, cómo es el equilibrio entre el tema de los ecosistemas y los temas productivos. Y en este punto en particular, habiendo ingresado un proyecto de ley que tenía un buen equilibrio para el desarrollo del mercado, nosotros entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando de forma más correcta, pero tiene que seguir funcionando, que los derechos de propiedad del agua tienen que mantenerse. Aquí se ha hablado de expropiación, primero no está dentro del ánimo del Ejecutivo, y si es que hubiese expropiación en este país, las expropiaciones se pagan. Y si ustedes ven, el proyecto de ley no tiene pesos incluidos para hacer expropiaciones, los derechos de agua se cumplen y eso va a ser así y así está dentro del espíritu del Ejecutivo. Ahora sí tenemos que hacer perfeccionamientos en este uso del agua, por ejemplo que las multas
sean disuasorias de tal forma que no existan derechos de agua para la especulación. Pero en ningún motivo se quiere evitar que el mercado de agua o los derechos de aguas no sean cumplidos. Este país siempre se ha caracterizado por hacer cumplir la ley y así va a seguir siendo. Han habido cambios en el Senado, en el Congreso, y algunos de estos puntos no han quedado lo suficientemente claros y la idea del Ejecutivo es ir perfeccionando los temas que la discusión parlamentaria se ha movido en un área que no entendemos que sea claramente la inicial del proyecto y queremos tener las conversaciones de tal forma de que sigan manteniendo estos principios, el sano desarrollo del mercado de agua, donde los temas de subsistencia, ecosistema y productivos se mantengan. Ese es el compromiso del Ejecutivo, así se ha planteado en la Comisión de Hacienda del Ejecutivo. ¿Okay? Queremos avanzar en ese punto, manteniendo que el mercado de agua funcione bien, sí, y en ese punto es lo que se dice a la reforma al Código de Aguas. Tenemos que hacer la conversación con los parlamentarios, ver qué indicaciones que se han ido moviendo dentro del proyecto pueden tener efectos colaterales que creemos que no son los adecuados, y en eso el Ejecutivo ha tenido una sola voz con el Ministerio de Obras Públicas respecto a que esos temas tenemos que discutirlos en forma más profunda en lo que queda del proceso legislativo. Respecto al otro tema que creo que es el fundamental, me recuerdo, y con esto termino, cuando tocó estar en el programa de gobierno, uno de los puntos claves que se nos hablaba respecto al tema de agua era el tema de lo deficitario que era todo el proceso de sanciones y fiscalizaciones de la DGA. Todos sabemos, y no tenemos que hacernos los tontos aquí, de que en muchas partes tenemos que existe robo de agua. Y eso impide un buen funcionamiento del mercado del agua. Los derechos de propiedad hay que cumplirlos por todos lados. Y uno de los temas claves que se había planteado acá era el referente a que los derechos de aguas en algunas partes no estaban siendo cumplidos porque había robo de agua y había una incapacidad de la Dirección General de Agua respecto a la forma de hacer valer estos derechos de agua y evitar estas usurpaciones. Y eso es lo que hace el proyecto de ley sobre sanciones y fiscalizaciones. Se ingresó unas indicaciones para perfeccionar, para aumentar el tema de la fiscalización, las capacidades de fiscalización de la DGA en los temas de cauces y drenes. También se ha planteado perfeccionamiento respecto a la información que tienen que hacer los titulares de los derechos, entregar los titulares y las organizaciones de usuarios, de tal forma que el mercado funcione mejor. Y también se plantea, en materia de sanciones, se establece un procedimiento administrativo sancionatorio especial. Entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando. Entendemos, sí, que tiene que haber perfeccionamiento, pero estos perfeccionamientos, al igual como se ha hecho siempre en este país, estarán cumpliendo los derechos de propiedad y tendremos que los cambios que se hagan siempre tienen que ser cambios de aquí hacia adelante. Nunca tendremos, manteniendo los derechos de propiedad también, que hay en temas de efectos de retroactividad en los cambios que se hagan. Creemos que estos cambios son necesarios para el desarrollo del mercado de agua, creemos que son necesarios para que la agricultura pueda seguir creciendo y que logre la agricultura, y con esto termino, el sitial que le corresponde en esta coyuntura. En esta coyuntura internacional de bajo precio del cobre, la agricultura tiene que jugar un rol importante en el crecimiento del país, como lo ha jugado en otras partes, en otros momentos de la historia de Chile. Pero eso creemos que la política económica, y no solamente el gobierno, la política económica del Estado de Chile ha hecho el rol. Creo que lo que necesitamos hoy día es que tomemos la situación que tenemos actual, veamos las oportunidades de negocio y las tomemos. Veo con alegría que la agricultura se expande en el mercado chino. Veo con alegría de que esta expansión de la agricultura a otros mercados pasa no solamente por el nivel central, y quiero aquí hablar de mi región, de la octava región, cómo han hecho un tremendo esfuerzo para unir
la producción de la 8ª región con una provincia de China. Creo que esos son el tipo de acciones que tenemos que ver, el sector privado viendo las oportunidades de negocios y el Estado facilitando para que éstas se concreticen. Muchas gracias.